Sí. Ok. Gusto de saludarla, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Eric. Bueno, la verdad, hoy vamos a tener nuestro taller práctico. Hola, buenas tardes, Catarino. De nuestra clase de Derecho del Trabajo. Dos. Vamos, tienen su demanda a la mano, ¿verdad? Se recuerdan que habíamos dicho que vamos a nosotros a calificar si hicimos bien nuestro trabajo o no, porque vamos a identificar lo que es, por ejemplo, hacer una primera resolución para que ustedes sepan cómo identificarlo. Bueno, ¿tienen su demanda a la mano? Ya, sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, yo vi varias demandas, pero algunas en el simple encabezado hubo algún tipo de equivocación y es normal. Por eso quería que yo ver esas demandas para ver en qué puedo corregir. Vamos a ver. ¿Quién quiere dar, por ejemplo, ver cómo hizo su encabezado? ¿Quién quiere ser un voluntario? Yolik. Sí, Donny, vamos a ver. Señor, entre paréntesis, juez de primera instancia de trabajo y previsión social del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Exacto, ahí quédate, Donny. Muchos no hicieron eso. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí voy a tratar de compartir acá una ventana. Vamos a ver acá. Primero iniciamos con ¿qué? Con el juicio ordinario laboral. ¿Qué teníamos que poner acá? Nuevo. ¿Sí? Bien, pues, esta es nuestra primera demanda y obviamente vamos a ir cometiendo muchos errores y los vamos a ir subsanando nosotros mismos. Y cada vez nosotros vamos a ir mejorando y vamos a como que alimentar ese memorial inicial que nosotros enviamos por primera vez como tarea. ¿Sí? Esa es la intención, que perfeccionen poco a poco ese memorial. Entonces vamos a poner en la parte de arriba el nombre de juicio ordinario laboral nuevo. Lo primerito, porque estamos hablando que va a ser algo nuevo, ¿verdad? Independientemente si ustedes lo quieren poner de lado derecho, izquierdo, es indiferente. Después, Donny, hablamos de lo que es ¿qué me dijiste? El municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Uh-huh. Entonces vamos a dirigir nuestro memorial primero a lo que es a quién estamos dirigiendo el memorial, a qué juez. Estamos hablando del señor juez pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas, ¿sí? ¿Por qué? Porque posteriormente ustedes van a dirigir el encabezado, van a dirigirlo a lo que es el juez quinto, el juez noveno, el juez décimo. Entonces, primero vamos a identificar a dónde lo estamos dirigiendo. A lo que es el juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. Después de que señalamos a quién lo estamos dirigiendo, ¿qué sigue, Donny? ¿Qué sigue? Después, El nombre digamos, yo puse Dora Alejandra Barrientos Camello, de 30 años de edad. Ajá, ¿qué más? Pongámosle un chaquecito, vamos bien. Vamos a poner hasta con amarillo. Ajá, muy bien. De nacionalidad guatemalteca. Muy bien. Profesión o oficio perito contador, con vecindad en el municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Actúa bajo la asesoría, dirección y procuración del abogado Donny Alexander Coyoy, señalo como lugar para recibir notificaciones, Sexta Avenida A, 16-40, zona 1, del municipio y departamento de Guatemala, o al correo electrónico, el correo como tal,
o al casillero electrónico del organismo judicial DZ00010.550, y ahí entre paréntesis en números. El teléfono 39724124. Comparezco a promover juicio ordinario en contra de la entidad fábrica de La Figurosa S.A., persona jurídica que puede ser notificada en la 10ª Avenida, 14-20, Boulevard Los Próceres, zona 10. Mi demanda se fundamenta en los siguientes hechos. Está ahí. Ajá, muy bien, excelente. Bueno, cada persona le va a dar su toque, cada persona le va a dar su forma. En este caso, por ejemplo, después del encabezado, se identifica quién está presentando la demanda, a quién está demandando. Obviamente, por ejemplo, en el caso, ¿cómo se llamaba la entidad a la que tú estabas demandando, Donny? La Figurosa S.A. La Figurosa. La Figurosa S.A., por ejemplo, a través de, pues, le puedes colocar a través de su representante legal. Quien tú no ignoras quién es el nombre del representante legal de la Figurosa, pero sí conoces la dirección donde puede ser notificado. Entonces, obviamente, hoy por hoy es obligatorio el uso de casillero electrónico. Pero era lo que yo les estaba hablando y que por eso les dije en un principio que íbamos paso a paso. Es que la primera resolución, la que le da ya sea un previo o un trámite, siempre va a ser física. Siempre. Porque la figurosa me dijiste, ¿verdad? Sí, S.A. Ok. Tú no le puedes crear un casillero a la Figurosa, no conoces el casillero de la Figurosa. Entonces, obviamente, pones una dirección física, ¿sí? Ah, no, el casillero era el de mi representante, o sea, el de mi abogado. Correcto. Así es. No, sí está, no, yo solamente estoy explicando en el dado caso, por ejemplo, en qué caso se notifica ya de una forma física y en qué momento se coloca, por ejemplo, ya se notifica por medio de casillero. Entonces, como no sabemos el casillero de la Figurosa, entonces colocamos nosotros una dirección física, ¿sí? Entonces, la primera resolución va física, obligatoriamente, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Sí, licenciada. ¿Por qué? Licenciada, porque para recibir notificaciones, licenciada. Porque no conocemos el casillero de la otra persona, ¿verdad? No conocemos si tiene o no tiene, pero sí sabemos que tiene que tener una dirección física, el cual se le va a hacer su primera resolución para que comparezcan a juicio, ¿verdad? La primera audiencia. Entonces, ahorita vamos a ver, ese es el principio, la relación de los hechos. Tú comentaste de forma resumida, ¿nos puedes decir la relación de los hechos? ¿Cuál es? Mi relación laboral, inició el 26 de octubre de 2019 y finalizó el 31 de enero de 2023. Ajá. Mi relación laboral terminó por la siguiente razón: mediante despido indirecto sin que se me cancelaran las prestaciones laborales que en derecho corresponden. 3. Durante el tiempo que duró la relación laboral, ejecuté mi trabajo en la 10ª Avenida, 14-20, Boulevard Los Próceres, zona 10. 4. El trabajo que desempeñé para la entidad demandada fue de auxiliar de contabilidad. 5. El salario que devengué durante la relación laboral fue de 5,500 y el promedio mensual de los últimos 6 meses ascendió a la cantidad de 5,350, la cual se integra en la forma siguiente: sueldo base 4,500, salario extraordinario 500, comisiones 350. 6. Durante mi relación laboral gocé de las siguientes ventajas económicas: almuerzo diario de lunes a viernes con un valor estimado de 25 quetzales por ración servida. 7. Mi jornada de trabajo fue la siguiente: de lunes a viernes de 8 a.m. a 17 horas y de sábados de 8 a.m. a 12 p.m. 8. Enumeración de los reclamos que se formulan. Y ahí ya vengo a formular la indemnización, las vacaciones, la bonificación anual, que es el bono 14,
la bonificación incentivo para los trabajadores que no fueron canceladas, salarios pendientes de pago, aquí en el salarios pendientes de pago, sí, del periodo del 1 de noviembre de 2022 al 31 de enero de 2023. Salario a título de daños y perjuicios, que constituyen los salarios que he dejado de percibir desde el momento del despido y que deberán contabilizarse hasta el momento de pago de mis prestaciones, hasta un máximo de 12 meses, conforme lo preceptúa el artículo 78 del Código de Trabajo. Costas judiciales que se condene a la entidad demandada al pago de costas judiciales de conformidad con la ley. Y hasta ahí, licenciada. Excelente, 100 puntos. Si se da cuenta, da sí, Diego. Gracias, Ligda. Buena tarde. Con una pregunta. En los términos que se redacta, a no ser que yo esté muy equivocado, debe de hacerse en tercera persona, no en primera persona. Sí, vamos a ir paso a paso. Mire, pues yo por eso les dije, es su primer memorial. El primer memorial nosotros nos vamos a equivocar y vamos a hacer de todo. Entonces, conforme va avanzando el curso, al finalizar, ustedes van a presentar una demanda como que realmente ya estuvieran prácticamente promoviendo su primera demanda ordinaria. Vale, eso es en caso, por ejemplo, que ustedes vayan a venir y vayan a presentar su demanda. Hoy es algo sencillo, es algo realmente, es como cuando usted hace un pastel por primera vez. Obviamente no le va a salir tan bien, pero es su primer pastel. Entonces hasta usted se siente muy bien de poderlo haber hecho. Bueno, entonces, sí, Mirna. Solo para aportarle algo a Diego, un consejo que me dio a mí un leak es de que cuando estoy redactando un memorial de demanda y todo eso, piense que la persona me lo está contando a mí. Entonces yo no puedo decir hablar en primera persona porque significaría que eso me pasó a mí y no, sino que mi representada y todo eso. Entonces, por eso se habla como en tercera persona, porque uno está hablando la historia de un tercero. Ok, era lo mismo que dijo el compañero, pero ahorita vamos a hacerlo un poco más resumido porque no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, suponiendo que nosotros ya hicimos nuestra primera demanda, vamos solamente apenas comenzando con nuestra primera demanda. ¿Qué pasa? Suponiendo que nosotros venimos y llenamos los requisitos de lo que es la demanda. Pasa lo que es la primera resolución. Acuérdense que existen 3 tipos de resolución, que son decretos, autos y sentencias. ¿Sí? ¿Boris? ¿Me escuchan? Sí, licenciada, se le escucha. Sí, licenciada. Sí, ¿me pueden ustedes informar o contar? Porque hoy estamos hablando, hoy es prácticamente un taller. Hoy lo definí así, un taller. ¿Qué son decretos para usted? Y, por ejemplo, su fundamento. Hoy es práctica. Es una resolución de trámite que no toca nada del asunto de fondo, solo sirve para darle movimiento a las actuaciones. ¿Fundamento? El 141 de la LOA. ¿Me lo puede leer, por favor? No lo tengo en la mano hoy, Lick, disculpe. Muy bien, 100 puntos. A ver, ¿quién Estoy caminando a casa, perdón. quiere apoyar a Mirna? ¿Quién quiere apoyar a Mirna? ¿Se lo puedo leer yo, licenciada? Oh, claro, por supuesto. Artículo 141, clasificación. Las resoluciones judiciales son reformadas por el artículo 18 del 31 de diciembre del 90. Decretos que son determinaciones de trámite. Autos que deciden. Lo subrayo. Decretos, entonces, son determinaciones, ¿qué dice? De trámite. Simple. Los decretos son determinaciones de trámite. ¿Qué más? Inciso B. Autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes en el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Perfecto. Sí. Entonces, Sí. ¿qué es un auto? En pocas palabras. Que no es de simple trámite. ¿Qué más? Y resuelven incidentes. Ajá, muy bien.
Entonces hablamos que decretos son determinaciones de trámite y autos deciden en materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes. A ver, ¿y qué son sentencias, compañera? Inciso C, sentencia, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Excelente, 100 puntos. Entonces, según sus palabras, Claudia, ¿qué es una sentencia? Es lo que decide el asunto principal después de agotados todos los trámites del proceso y que Punto. sin llenar los requisitos son designadas como tales por la ley. Así es. Palabras sencillas. Decretos, determinaciones de trámite. Autos deciden en materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes. Y sentencias que deciden el asunto principal después de agotado todo el trámite del proceso. Ahí, por favor, le hacen un llamamiento al 325 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el 325? ¿Qué dice el 325 del Código de Trabajo? Artículo 325. Los decretos deben dictarse dentro de las 24 horas y los autos dentro de 3 días. Exacto. Entonces, los decretos deben dictarse dentro de las ¿cuántas? 48, 36, ¿cuántas horas? ¿Dentro de las cuántas horas? 24. Bien, 24, ¿verdad? Y los autos dentro de 5 días, 10 días, ¿dentro de cuántos? 3 días. 3 días. Excelente. Entonces, eso significa que si mi demanda la estoy presentando, por ejemplo, el día de hoy 29, por ejemplo, por darles, o un memorial que lo estoy presentando el día hoy 29 de marzo, aquí, la fecha, ¿qué fecha tendría que decir? Que hoy presentamos nuestro memorial. ¿Qué fecha tendría que decir aquí? A ver, este es un machote para venir y correr. ¿Qué fecha tendríamos que poner aquí? ¿Guatemala qué? A ver, Ligda, ¿podría repetir otra vez? a ver, todos estamos trabajando, a ver, en conjunto. A ver, va, pues, repitamos otra vez. Hablamos que decretos son determinaciones de trámite. Los autos deciden en materia que no es de simple trámite o bien que resuelven incidentes. Y las sentencias que deciden el asunto principal después de haber agotado todo el proceso, que es el largo proceso. Pero yo les dije que por favor hicieran un llamamiento al 325 del Código de Trabajo. ¿Qué decía el Código de Trabajo? Los decretos deben dictarse dentro de las ¿cuántas horas? De las 24. 24 horas. ¿Y los autos? 3 días. 3 días. Si yo hoy estoy presentando un memorial, por ejemplo, hoy, fecha 29 de marzo del 2023. ¿Qué fecha le voy a poner aquí en mi resolución? Este es un decreto. Este no es un auto. Bueno, les voy a hacer la pregunta, ¿no? Este es según ustedes, es un decreto, un auto, una sentencia, porque ya estamos manejando qué cualidad tiene cada uno de las resoluciones. Ese sería un decreto. Decreto, Es un memorial. Un decreto, ¿verdad? Entonces, los decretos, ¿con qué fecha? Si yo presenté hoy un memorial, un recurso de revocatoria, un recurso de apelación, por ejemplo, una nulidad. Si hoy presento un memorial, ¿con qué fecha tendría aquí mi resolución? ¿Mi decreto? El 30. El 30. 30. Ustedes como abogados tienen que ver que sea un día después de haber presentado su memorial. 30 de marzo de 2023. Ahí está. Ahora vamos a ver. ¿Cómo se llama? Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí ya le asignaron un número de proceso. Cuando nosotros presentamos nuestra demanda, no tenía ningún número. Solo en la parte de arriba decía juicio ordinario laboral nuevo, porque no sabemos qué número nos va a tocar, ¿verdad? Entonces, va a venir y el centro de justicia laboral nos va a asignar un número de proceso. 01173, después, por ejemplo, aquí
sigue, por ejemplo, que la demanda la presentamos en el 2020, le ponemos 2020 y que nos hayan asignado el correlativo 3528, ese va a ser nuestro número de proceso. 01173, ese es el código de lo que es una demanda laboral, 01173, del Centro de Justicia Laboral. El 2020 significa el año, cuando presentó usted la demanda. Por ejemplo, si la presenté en este año, ¿cuál sería, qué número tendría que ir ahí? 2023. 2023. El 23, ¿verdad? Si la presenté hace 2 años, ¿qué número tendría que ir ahí? 2021. 2021. Vamos a suponer que la presentamos hace 2 años, 20. Entonces, aquí, ¿qué significa este numerito? Este numerito es el número de demandas que van registradas en el año. Por ejemplo, que yo la haya presentado el 2 de enero a las 8 en punto, mi demanda sería la número 1, ¿sí? O que fuera ¿qué les dijera yo? ¿Qué les dijera yo? El 29 de diciembre del 2021, puede ser que mi demanda sea 10.528, ¿verdad? Entonces, aquí es el número de demandas que van ingresando a lo que es el Centro de Justicia Laboral. ¿Comprendido? Sí, Ligda. Bueno. Entonces, este decreto, que es la primera resolución, que es la de trámite, en este caso, la da el juzgado de admisión de demandas. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, punto número 1, dice, con el memorial de la demanda y documentos adjuntos se inicia la formación del expediente respectivo. O sea, con el memorial que ustedes presentaron, ¿sí? Se toma asesoría, se toma nota de lugar señalados para notificaciones, pero como ahora es por medio de casillero, aquí en esta parte se va a combinar a las partes para que señalen casillero. En dado caso que no hayan señalado un casillero, ¿sí? Existe lo que es el decreto 13-2022, si no estoy mal. Vamos aquí a descargar el decreto, vamos a ver. Ustedes también lo pueden buscar en su computadora. En su casa busquen el decreto 13-2022, ¿sí? En el 13-2022, aquí pues habla en relación a lo que son las notificaciones electrónicas. Por ejemplo, inclusive, como dijo la compañera Mirna, si no estoy mal, pero no quería hablar de eso hasta no llegar hasta acá. Vamos a ver. Solo vamos a tener la de trámite y lo voy a tratar de proyectar. Bueno, vamos a ver. Fíjense que vamos a hacer para practicar una resolución de trámite. Como ustedes puedan hacerla, no es necesario que sea algo tan formalista, es solamente para que ustedes conozcan y sepan cómo se llama y qué es un decreto. Después la vamos a notificar por medio de un despacho y la vamos a notificar, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala. Entonces, para que ustedes sepan diferenciar cómo es un despacho y cómo es un acedo, ¿sí? Por ejemplo, si yo les preguntara en este momento, ¿cuáles son por ejemplo, los medios de comunicación entre los jueces y los tribunales? ¿Qué me contestarían? Las notificaciones, licenciada. Sí, en este caso podemos hablar, exacto, sí, de notificaciones, pero pueden ser por medio de despachos, exhortos y suplicatorios, ¿sí? Eso lo podemos ver en el artículo 114 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Qué dice el 114? ¿Qué dice? El artículo 114 del organismo judicial. En comisiones. Dice, los jueces y los tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o inferiores categorías, prefiriendo al de igual materia y de distintas los de la misma categoría dirigirán por exhortos.
a los despachos y a los o a los de otros estados por suplicatorios o cartas rogativas. Ajá. Entonces, miren, pues, a ese 114 de la ley del organismo judicial, póngale como título, gracias compañero, póngale decretos, ¿qué son? despachos, exhortos o suplicatorios. Sí. Establecimientos para hacer la diligencia, ¿verdad? Entre los jueces, entre jueces y tribunales de inferior categoría. Por ejemplo, el despacho, póngale usted despacho, puede ser de más con el signo más y póngale un A y un signo menos. Si así significa el despacho es de mayor a menor categoría. Lo que es el exhorto. En este caso, el exhorto estamos hablando de una misma categoría. Yo le puse, pues, cuando yo estaba estudiando ya hace varios tiempo, le puse 2 rayitas como que fuera el signo igual para poderme recordar. Y cuando hablo, por ejemplo, de un suplicatorio, pueden ustedes ponerle ahí en su ley para que ustedes puedan guiarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el suplicatorio? Es el artículo 115, ¿verdad, licenciada? ¿Perdón? Es el artículo 115, ¿no? 114. 100 suplicatorios. Ajá, pero estamos hablando de los exhortos, de los despachos y los suplicatorios, ¿sí? ¿Qué es un suplicatorio? Dice los suplicatorios Una carta rogativa. para el extra. En pocas Son palabras, especies de notificaciones que se envían de menor a mayor jerarquía. así es, a una superior categoría, ¿verdad? A otros estados, ¿verdad? O por medio de una carta rogativa. Eso es un suplicatorio. Entonces, vamos paso a paso. Despachos, perdón. ¿Qué es un despacho? Notificaciones o cartas rogativas de mayor a menor jerarquía. Despachos es de mayor a menor. El exhorto. Los exhortos son entre tribunales o juzgados de igual jerarquía. Muy bien. ¿Y el suplicatorio? De menor a mayor jerarquía. Exacto, muy bien. Cuando nosotros queremos dirigir, por ejemplo, dirigirnos inclusive hasta otros estados, ¿verdad? O por medio de una carta rogativa. El siguiente miércoles vamos a hacer un despacho, vamos a hacer un exhorto para tener que ustedes tengan una idea. Hoy vamos a seguir con lo que es la resolución de trámite y la notificación. Y vamos a ver el decreto 13-2022. El 13 del 2022 inclusive tiene reformas al Código Civil. ¿Ustedes ya lo habían leído, jóvenes? No, licenciado. No, yo no. ¿No? Va. Miren, pues se los voy a tratar de ir un poquito más rápido para lograr abarcar ese punto. Va, miren pues. Entonces, ¿cómo se llama esto que estoy proyectando? Cuando me dicen su demanda ha sido admitida, ¿qué es eso? Esto que estoy proyectando, donde me dicen que perfecto. ¿Un auto? ¿Será un auto? Una resolución. Sí, pero ¿cómo se llama? Decreto. Un decreto. Muy bien. Un auto no puede ser porque no me está resolviendo un incidente. Tampoco me está, ¿qué más? ¿Qué dice el auto? ¿Qué dice el 141? Léanlo. No deciden en materia que es de simple trámite. No me está decidiendo. Simple y sencillamente le está dando trámite, ¿sí? Y por eso la primera resolución se llama la de trámite, pero es un decreto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí me está diciendo, a ver, con el memorial de la demanda y documentos adjuntos se inicia la formación del expediente respectivo. Se toma nota de la asesoría, así como dijo Don. Se toma nota del lugar para señalar, el lugar para notificaciones. Ahora, si no tiene a la parte demandada, como obviamente no sabemos,
Ahora va a encontrar acá donde nosotros combinamos, nos combinan, por ejemplo, a la parte de mandar, donde y piden que por favor señalen casillero. Bueno, se admite para su trámite la demanda, ¿verdad? ¿Y qué más encontramos? Nos están señalando día y hora, ¿para qué? ¿Día y hora para qué? Para la audiencia. Para la audiencia. La primera audiencia, ¿sí? Entonces, y aquí prácticamente nos dicen que bajo procedimiento de continuar el juicio en rebeldía, la parte que no comparezca, sin más trámite, de oírle, se cita la entidad demandada, se combina entidad demandada para la audiencia, señala exhiba documentos individualizados. Aquí le están indicando qué es lo que tiene que llevar, ¿sí? En su primera resolución de trámite. Pues, se tiene como parte dentro del presente proceso la Inspección General de Trabajo, se hace saber a las partes, el proceso será tramitado en definitiva por el juzgado, y aquí podemos poner el 10º, 5º, 9º, 7º, aquí pueden poner el número de juzgado que nos haya tocado. Entonces, ¿quién es el que nos da, nos señala la audiencia? ¿Quién nos señala la audiencia? ¿Quién nos señala la audiencia? El juez de... El juez de demanda. Exacto, el juez de admisibilidad, de admisión de demandas. Él nos dice cuándo nos toca la audiencia, nos dice en qué juzgado nos toca. Es como cuando usted va al IX y usted pasa admisión primero y lo chequean y toda la cosa para los que hemos ido al IX, y después nos dice, mire, a usted le va a tocar en la clínica número 3, por ejemplo. Vaya, admisión. Lo mismo pasa en el Centro de Justicia Laboral. Admisión es quien dice qué día, qué hora tiene usted la audiencia, qué juzgado va a conocer. Él es prácticamente que le dice absolutamente todo. ¿Está fácil o no está fácil? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Entonces, esta resolución, ¿qué es? La que hace admisibilidad, ¿qué es? ¿Es un decreto, un auto o una sentencia? Un decreto. Es un decreto. Un decreto. ¿Cómo se le llama normalmente? Decreto de trámite, porque es donde le dan trámite a nuestra primera demanda. ¿Sí? Vamos a ver acá. Vamos a ver. Segundo, tengo la propuesta. Estaba descargando acá el decreto 13-2022. Esperemos. Primero, vamos a hablar de las modificaciones que vino a hacer este decreto 13-2022. Si aquí, no sé si se mira muy pequeño, jóvenes, si no me dicen, y amplío un poquito más la pantalla. ¿Lo logran ver? ¿Sí? Bueno. ¿Tienen su código procesal civil a la mano? ¿Jóvenes? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Váyanse al artículo número 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué dice el Código 61? Porque aquí me está diciendo que el artículo 61 se reformó. ¿Y por qué se reformó? A ver. Escrito inicial, dice en el título del artículo. Ahora bien, dice el artículo 61, váyanse al inciso 2, donde dice nombres. Aquí dice nombres, apellidos completos del solicitante de la persona que lo representa, la edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Pero ahora dice esa reforma, domicilio e indicación de qué?
casillero electrónico. ¿Sí? ¿Ya? ¿Jóvenes? Sí, Ahorita lo estamos sí. explicando. ¿Sí? No. Vamos, pues, sigamos. También reformó el artículo 63 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Reformó lo que es el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde se recuerdan que nosotros hablamos, yo les dije, toquemos lo que es las notificaciones en el Código de Trabajo. Pero este artículo, este decreto 13-2022 vino a reformar, porque aquí nos está diciendo, dice obligación para notificar. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no puedan obligarse ni se les pueda afectar sus derechos. Entonces, como no me pueden afectar mi derecho, la primera resolución de trámite, el primer decreto que da admisibilidad, me lo va a hacer de forma personal, o sea que va a ser física, porque no pueden afectar mis derechos como la persona que me está, por ejemplo, que yo fuera la entidad demandada. Pónganse ustedes están haciendo su memorial y ustedes están demandando a alguien. Entonces, usted no conoce a la entidad que está demandado si tiene o no tiene casillero. Por lo tanto, no podemos vulnerar los derechos y por eso es física la primera. Y por eso es que se le combina para que señale casillero para que las siguientes ya se le notifique por medio de casillero y no se vaya por los estrados, porque en dado caso se le notificaría por los estrados. Tiene la obligación de señalar un número de casillero, ¿sí? Entonces ahora dice el 66. Vamos al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué decía antes? Decía que toda resolución debía hacer saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedar obligadas ni se les puede afectar sus derechos. También se notificará a las otras personas a quien la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso, de forma personal, por los estrados, por el libro de copias, por el boletín judicial. Pero ahora, ¿qué dice esta reforma? Dice prácticamente que solamente puede ser personal, por medios electrónicos y por los estrados del tribunal. ¿Sí? Así de sencillo. Vale. Entonces, vámonos también al artículo 67. ¿Qué dice el 67? Notificaciones personales, que también fue modificado. Sí están anotando, ¿verdad, jóvenes? Sí, Ligda. ¿Sí? Sí, licenciada. De todas formas, yo lo que puedo hacer es subir este pequeño decreto para que hagan ustedes sus reformas en sus anotaciones en lo que es en su código, ¿verdad? También se reformó el artículo 67. Vamos a lo que son los mecanismos de notificación. Aquí dice que se notificarán personalmente a los interesados o sus legítimos representantes. La primera resolución que recaiga de cualquier asunto. Ahora ya sé a qué me identifico con la primera resolución. Ya identificamos que es un decreto y es cuando nos admiten nuestra demanda. ¿Cierto o no es cierto? ¿Jóvenes? Cierto. Ok. Dice, vamos a ver, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos. Para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Únicamente para notificar por primera vez a las personas de distintas aquellas que han presentado la primera solicitud, se aplicará el procedimiento de forma, ¿qué dice acá? ¿Qué dice ahí? Personal. Personal. ¿Y por qué? ¿Por qué la primera vez es personal? Para que no Porque se le no vulnere nos pueden su violar el derecho. Tiene casilla. electrónica. En puntos, exacto, así es, porque no se puede violar los derechos de ninguna persona, ¿verdad? Y como no sabe que existe una demanda, ¿cómo va a saber, verdad? Entonces, la primera siempre va a ser por notificaciones personales. Bueno, entonces,
El artículo 68 también fue modificado. ¿Qué dice el artículo 98? Notificaciones por estragos, por libros y por boletín judicial. Ahora dice, a quien no cumpla con señalar lugar para recibir notificaciones mediante casillero, se le estará notificando ¿en dónde? ¿Dónde se estará notificando? Estrados del tribunal. Por los estrados del tribunal. ¿Y por qué ahora se me está indicando que es por los estrados del tribunal? Si no señalo casillero. Porque es el lugar donde se publica en relación a las personas que tengan casillero. Exacto, porque según el decreto 13-2022 me indica que fue reformada la ley, entonces ahora se me está indicando que debo señalar un casillero. Muy bien. Y así, en este caso, por ejemplo, también se reforma el artículo 70 del Código Procesal Civil y Mercantil, que habla en relación a las copias, pero todavía no vamos por ahí. Pero vamos a ver, el artículo 79 también fue modificado. El lugar para notificar. Los litigantes deben señalar un casillero electrónico para recibir sus notificaciones y ahí se les hará, se hará las que procedan mientras no expresen un nuevo casillero electrónico donde deban hacerse. Cualquier otra persona que se presente en el proceso deberá señalar el lugar para recibir notificaciones de la misma forma, ¿sí? Entonces, no se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado el lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiera serán notificadas la primera vez en el lugar que se indique por el solicitante, en forma personal, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 61 de este código. Entonces, ¿qué dice el artículo 327 del Código de Trabajo? ¿Qué dice? Vámonos al 327. Vamos, jóvenes. Uy, están un poquito callados. ¿Qué pasó? 327. ¿Se lo leo? Sí. Bueno, 327. Código de Trabajo. Toda resolución debe hacerse saber a las partes o a sus representantes facultados para el efecto en la forma legal y sin ello no quedan obligados ni se les puede hacer efecto de sus derechos. También se notificarán a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso, personalmente, A, B, por los estrados de tribunales y casilleros, C, por el libro de copias. En las notificaciones no se admitirán razonamiento ni interposición de los recursos a menos que en la otra ley o en las resoluciones se dispongan otras cosas. Muy bien. Entonces, ¿y qué dice ahora esa reforma? ¿Qué dice? Todas las resoluciones deben hacerse saber a las partes o a sus representantes facultados para el efecto en la forma legal y sin ello no quedan obligados ni se les puede afectar sus derechos. También se notificará a la otra persona a quien las resoluciones se refieren. Las notificaciones se harán según el caso y menciona nuevamente personalmente. Ahora ya sabemos en qué caso aplica personalmente. Si en el examen les pongo en qué caso se realiza la notificación de forma personal, ¿en qué caso me contestarían ustedes? La primera notificación. En la primera resolución, ¿verdad? Acuérdense que ¿qué se notifica? Notificar pues, resolución. Y es la primera. Y se llama la de trámite. ¿Sí? ¿Estamos? 100 puntos en Facebook. Ahí vamos. Sí, bueno, muy bien. Entonces, por medios electrónicos y por los estrados del tribunal. ¿En qué caso se notifica por medios electrónicos? Casillero virtual. ¿Manda? En donde pongan casillero virtual, licenciada, es decir, las personas que tengan ahí automáticamente se van a notificar.
Así es, Wilson, cuando nosotros hayamos señalado un casillero. ¿Y en qué momento se notifica por medio de los estrados? Cuando no se señale el casillero electrónico para notificar. Exacto, 100 puntos. Dice, esta notificación no se emitirá razonamientos de interposición de recursos a menos que en otra ley, en otra resolución, se dispongan otra cosa. Entonces ya nos dijeron, ya lo leímos en el Código Procesal Civil, que hubieron reformas, ya lo leímos en el Código de Trabajo, que hubieron reformas. También, si ustedes quieren anotar, se reformó el 328 del Código de Trabajo, el cual quedó así. Se reforma el artículo 328 del Código de Trabajo, se notificará personalmente la demanda inicial, que es lo que nosotros acabamos de ver ahorita, ¿sí? La reconvención y la primera resolución que dicte iniciarse cualquier asunto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, licenciada. Bueno. Sí, Ligda, gracias. Entonces, bueno. Dice, toda notificación personal se practicará a más tardar dentro del término de 6 días hábiles, contando la primer día siguiente se dictará la resolución que se trate. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la sanción que corresponda según las normas disciplinarias. Se hará constar en el mismo día que se haga expresará la fecha y hora en el lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificado. Pero si en este se negara a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Entonces aquí me está diciendo prácticamente que tienen 6 días, cuando ya salió de firma, tienen 6 días para poder mandarme notificar la resolución y las resoluciones que se pueden ser de forma personal. Bueno, entonces vamos a suponer, porque esto se los voy a subir, en qué momento, porque uno debe tener una ficha, ustedes, una ficha, lo voy a tratar de compartir acá. Miren, esta es la ficha electrónica de este decreto. ¿Qué ese decreto cuándo fue publicado? ¿Cómo fue publicado? Pues esta es la ficha de publicación. Ustedes siempre que miren alguna reforma o algo, siempre como futuros abogados, siempre vayan a las fichas de las publicaciones. Esta es la ficha de este decreto. Este tipo de documento es un decreto del Congreso de la República. Número del documento 13-2022. Fecha de emisión. La fecha de emisión es el 23 de febrero del 2022. Contenido. La Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. ¿El emisor quién fue? El Congreso de la República. ¿Qué entidad? El Congreso de la República de Guatemala. Fuente, el Diario de Centroamérica. Bueno. ¿Cuándo fue publicado? Fue publicado el 11 de febrero de 2022. ¿Cuándo entra en vigencia? 7 de septiembre del 2022. Bueno, entonces todas esas personas que no señalen un casillero, entonces, ¿qué les va a pasar? ¿Dónde se les va a notificar? En los estrados del tribunal. Estrados del tribunal. Estrados del tribunal. ¿Va? Excelente. Vale. Entonces, suponiendo, porque vamos en orden, fíjense, vamos en orden. Suponiendo que ya nos dictaron nuestro primer decreto, que es el de trámite, resulta que yo la voy a recibir de forma personal, porque claramente ahí dice que yo voy a recibirla de forma personal, la primera resolución. Bueno, vamos a lo que es la cédula de notificación. Para que ustedes sepan identificar, en la parte de acá arriba me aparece quién me la está notificando. ¿Quién dice que me la está enviando? Aquí que puse con gris. ¿Quién me la está enviando? Centro de Servicios Auxiliares de la Administración Laboral. Administración de la Justicia Laboral. Sí. El centro me está enviando entonces la notificación del decreto que nosotros ya vimos.
Lo primero que vamos a encontrar es el número de cédulas. Todas las cédulas tienen número, así como yo les enseñé que existe un número de proceso, existe, que le dijera el número de cédula. Por ejemplo, que aquí fuera 5.893. Ese es el número de cédula según el registro. Aquí, por ejemplo, puede ser juzgado primero, puede ser tercero, puede ser noveno, puede ser, ¿ya? El juzgado, por ejemplo, que me vaya a notificar, pero en este caso estamos hablando que va a hacer lo que es el juzgado de admisibilidad. Bueno, el expediente, ¿qué año hablamos? Hablamos del 21, ¿verdad? ¿Y qué proceso habíamos dicho? ¿No se acuerdan? Vamos a ver. ¿Jóvenes? Vamos a ver. ¿No se acuerdan, jóvenes? Inventémonos uno. 5.871. Entonces aquí, por ejemplo, pusimos juzgado séptimo. Aquí, ¿cuándo me la están notificando? ¿A qué hora? Aquí vamos a ver qué contiene, qué me están notificando. En este caso puede ser la primera resolución, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si firma, no firma. Y aquí el número de folios que va a constar la notificación. Aquí, en la primera notificación, me tienen que notificar, valga la redundancia, el memorial que usted como abogado está presentando, ¿sí? Por eso, por ejemplo, que el memorial haya tenido 30 páginas. Aquí tiene que ser 30 folios, ¿sí? Entonces, aquí abajo dice cuántos folios tiene lo que es la cédula de notificación. ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, Ligda, gracias. Ya. Licenciada. Vale. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, miren, pues si les hago unas preguntas ahorita. La resolución de trámite, ¿es un decreto, un auto o una sentencia? Decreto. 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 ¿Quién es el laboral que me asigna el juzgado? ¿Qué juzgado me va a conocer? ¿Qué juzgado va a conocer? Admisibilidad. El juez de admisibilidad. El juzgado de admisibilidad. Muy bien. ¿Y qué más me dicen ellos aparte de quién me va a conocer y qué juzgado va a conocer mi proceso? ¿Qué más hay en esa resolución de trámite? La fecha, Pone la la hora. hora, la fecha, quién no La va. hora y la fecha. Y el dónde. Exacto. Y quién no va. Muy bien, exacto, 100 puntos. Ahora bien, en este caso, en la primera resolución de trámite, ¿van a culminar a la parte demandada para que señale casillero, sí o no? No, eso ya va de oficio. Sí. Ajá, sí, van a señalar, en la primera resolución de trámite, van a nominar a la parte demandada para que en su primera, cuando él se pronuncie por primera vez, de una vez señale casillero electrónico, porque si no, se va por los estragos. Bueno, para no interrumpir al docente que les corresponde, el siguiente miércoles, siguiente clase, porque no he visto el calendario, pero creo que el miércoles ya no tenemos clases, jóvenes, eso sí, ¿no saben? No, licenciada. Semana Santa. Ya estoy desubicado, ustedes yo programado con el trabajo, güey. Entonces, el siguiente miércoles que nos toque clase, les voy a subir, porque miren, aquí la tenía precisamente la guía, porque vamos a de lo que son las excepciones, porque voy a poner una audiencia y ustedes me van a decir si pueden presentar algún tipo de excepción, ¿sí? Entonces, por eso quería la teoría, para que ustedes supieran, por ejemplo, si pueden falta de personalidad, de personería, algún tipo de excepción. Entonces, ¿qué les dijera yo? Vamos a hacerlo práctico, porque si yo les estoy dando clase clásica, hablando, no se reconoce como lo que estamos haciendo ahorita el taller de documentos. Entonces, ¿ustedes se calculan hacer una resolución de trámite como tarea para identificar? ¿Jóvenes?
El intento puedo hacer yo, licenciada. Después me Podemos sale. intentar, tal vez, Mejor pero miremos el quede así mejor miremos bonito, ¿no? y después lo resolvemos nosotros, licenciada. Creo que es lo más sano. Si tenemos un ejemplo. Un ejemplo, licenciado. Pero Mejor ¿cómo? realizar uno entre todos en grupo. Claro que Lo sí. que Mire, pasa es de que, Redactar lo que uno, pasa es pero de al que siguiente tendrían hora que clase poner, para sí, que yo todos lo voy a vamos. subir, no se preocupen. Yo voy a Ah, ok. subir el ejemplo, así como lo estamos haciendo. ¿Se dan cuenta? Vamos paso a paso. Yo Ajá. voy a subir el ejemplo de una resolución y ustedes van a enviar y no los voy a distraer en sus vacaciones. Vamos a dejar una fecha prudencial después de vacaciones para que ustedes lo puedan presentar en relación a los datos que ustedes colocaron en su demanda, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, que coincida con los datos que usted presentó. Yo voy a subir un ejemplo y en base al ejemplo usted se puede guiar. Y usted sabe que se va a llamar un decreto y es la primera resolución de trámite. Así vamos como que memorizando. Y después vamos a continuar con lo que es las etapas del proceso. ¿Alguna duda, jóvenes? Porque yo creo que ya son las 7 y el compañero, el colega ya... gracias, licenciada, de mi parte, no, muchas gracias, muy amable, feliz descanso. Gracias, Lita. Y bueno, Licenciada. ¡Feliz noche! Noche. Quedamos esperando entonces. Noche.